Aquella noche, todos en el fuselaje del avión, todos extremadamente hambrientos, estaban en silencio. No decían nada, pero sabían bien que todos pensaban en lo mismo. Les tomó 8 días poder verbalizarlo, 8 días cada uno debatiendo consigo mismo, atravesando lentamente la inanición. ¿Qué alternativa quedaba? Cuando lo plantearon, buscaron hacerlo de la forma más civilizada posible. Fue semanas después que Nando tuvo una pesadilla en la que alguien cortaba trozos de su cuerpo, que supo que era insostenible. Cuando se terminen los cadáveres, esperarían entre ellos a ver quién muere primero para poder alimentarse, entonces decidieron que tenían que salir de ahí. Sin embargo, la odisea no terminaría en ese momento. Nadie más allá de ellos podía entender lo que atravesaron, lo que tuvieron que hacer. Nadie podría condenarse más que ellos, porque sabían bien el pacto que hicieron allá arriba como una sociedad. La supervivencia los había hermanado. No tenían por qué dar explicaciones, pero al volver a la otra sociedad, a la ordinaria, a la ajena, a la sensacionalista, vieron que no los dejarían en paz, que ninguna respuesta era suficiente, que el morbo vendía más que el milagro. Aún no había terminado lo que empezó hace 72 días en las montañas. Como se cuenta en el primer libro que narró oficialmente la historia de los uruguayos, un diario argentino sugirió que la luz que cayó sobre ellos era una mentira, que aquella noche los más sanos aprovecharon su condición para acabar con los más débiles y así poder alimentarse de ellos. Los supervivientes estaban hartos. Les habían pedido que guarden silencio sobre el tema, pero el 28 de diciembre, ya en Uruguay, ofrecieron una conferencia de prensa en la que hablarían de una vez por todas. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron? ¿Cómo respondió la prensa, la sociedad entonces? ¿Qué tipo de versiones se habían esparcido previamente y cómo? Acompáñame a descubrir cómo fue aquel último trayecto que tuvieron que recorrer todos juntos. Desde el primer contacto con los periodistas a la pregunta general de cómo lograron sobrevivir, le seguía una más específica. ¿Con qué se alimentaron en un terreno tan inhóspito para la vida? Sobre ese tema... Sí. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones y fue realmente racionar a muerte, los demás comían poquísimo, no había casi comida. Pero no hubo respuesta, y mucho menos insistencia. La noticia por sí sola de que 16 personas habían sobrevivido por más de 2 meses en los Andes era más que suficiente. El milagro saciaría la necesidad de la portada, la gula de los medios, y así los siguientes días fueron de alegría y júbilo. Los chicos se recuperan y pronto verán a sus familias de nuevo para Navidad. Era la calma antes de la tormenta, hasta que, otra vez, la prensa dejó de estar contenta con lo que sabían de los hechos. La insólita sobrevivencia de los 16 uruguayos que durante más de 70 días se mantuvieron con vida no tiene explicación científica, informaron los médicos que atendieron en Chile al grupo de deportistas de rugby. Al no tener una respuesta clara, comenzaron las conjeturas. Consultaban expertos que decían que todo se trataba del agua que derretían del hielo, de la comida que tenían en el avión que había sido racionada milimétricamente, que sus organismos se consumieron solos para subsistir, pero no les parecía suficiente y las alusiones de la prensa sensacionalista no se hicieron esperar. Circulaban rumores acerca de prácticas de canibalismo. Debido a esto, y a que algunas autoridades del gobierno chileno hablaron con los chicos, surgió otra versión, una mentira piadosa, como declararon después. Dijeron que uno de los estudiantes de ingeniería agrónoma, José Luis Inciarte, había usado sus conocimientos para cavar en la nieve en busca de hierbas y raíces. Al inicio las comían solas y crudas, pero luego hacían una especie de sopa agregando sal de frutas y aspirinas como condimentos, y cuando las sales se acabaron, optaron por agregar los chocolates que habían comprado antes de subir al vuelo. Días después, uno de los hermanos Strauch dijo que también habían consumido queso y algunos hongos que encontraron entre las rocas de la zona. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. Por su parte, desde el gobierno de Chile, lamentaban las declaraciones de algunos medios que sugerían la antropofagia como forma de supervivencia. Decían que estas no tenían fundamentos serios, y mientras varios de los hospitalizados se negaban a declarar, Nando Parrado, sin querer profundizar, cuestionó las publicaciones, afirmando que las versiones se apartan enormemente de la realidad.
Según las versiones de la prensa, los miembros del Cuerpo de Socorro Andino, que pasaron una noche en los Andes con los uruguayos, puesto que el primer día que fueron solo pudieron llevarse a los que peor se encontraban, emitieron un informe a la Fuerza Aérea Chilena, diciendo que encontraron 6 cuerpos esperando para ser consumidos, entre otras partes que permanecían colgando en el fuselaje. El método de supervivencia había sido la antropofagia. Los mismos uruguayos aquella noche les contaron a los rescatistas lo evidente, pero el jefe de estos les dijo que negaran esa versión, les advirtió sobre el revuelo que los esperaría y les recomendó que no hablaran con cualquiera. Parece ser que alguno de los rescatistas igual filtró el informe o directamente brindó sus declaraciones, pero lo peor fue cuando las fotografías que tomaron salieron a la luz. Entonces era 26 de diciembre y en primera plana del periódico de Santiago, El Mercurio, aparecía la fotografía de una pierna humana a medio comer junto al fuselaje. La noticia no hizo más que incitar a la prensa mundial, quienes se apiñaron en el hotel en el que se hospedaban los 16 para realizar preguntas sin ningún tipo de tacto, lo cual irritó mucho a los uruguayos, que decidieron no responder nada. Horas más tarde, vieron que en una revista chilena, habitualmente especializada en pornografía, habían dedicado 2 páginas para publicar fotografías de extremidades y huesos que estaban sobre la nieve alrededor del avión. A su vez, otro periódico chileno publicó la historia bajo el título «Que Dios los perdone», lo cual hizo llorar a algunos de los padres de los chicos desconsoladamente. Fue ahí cuando decidieron dar una conferencia para esclarecer todo, pero sería una vez que todos regresen a casa el 28. Yo sé por declaraciones de ustedes, periodísticas, que ustedes establecen un lapso de silencio. Bueno, ¿es así? Eso nosotros pensamos hacer después una especie de conferencia de prensa cuando estemos todos juntos y entonces contestar una cantidad de preguntas y otras no las vamos a contestar. Lo cierto era que sí, varios de los sobrevivientes estaban cansados del acoso, pero algunos otros simplemente lo asumieron. Lo veían venir, que más se trataba de la prensa que de la gente en sí misma. ¿Cuál es su opinión respecto de algunos desbordes sensacionalistas de nuestra prensa o no queda? En todos los países existe. Pero la gente, el pueblo, el espíritu de un pueblo es el que importa y he visto cómo ha reaccionado y le agradezco mucho. Es más, algunas portadas sí defendieron lo que tuvieron que hacer, a diferencia de tantas otras. Años después, Roberto Canessa recordaría toda la situación de la siguiente manera. Nosotros no queríamos contarlo públicamente porque nos parecía una falta de consideración a la familia de los que no habían vuelto. Yo quería tocar el timbre de la casa de mis amigos y decir, contarles lo que nos había pasado, lo triste que había sido y cómo habíamos tenido que hacer para sobrevivir, llevarle las cosas que había juntado Gustavo Cervino a cada uno. Me parecía que era una lealtad que tenía que hacer conmigo mismo. Ni siquiera pretendía que me entendieran, porque no era algo que estaba a mi alcance hacer que lo entendieran, pero sí que tuvieran la verdad de primera mano y que no se enteraran por la prensa de lo terrible que había sido la montaña. Pero eso fue imposible porque la prensa nos agobiaba constantemente con preguntas. Una vez llegaron todos a Uruguay, fueron recibidos entre aplausos y vítores, hasta llegar a donde sería la conferencia. Todos esperaban lo que aquellos valientes jóvenes tenían que decir, incluida la prensa de todo el país, que desde que estalló el morbo en los medios de todo el resto del mundo, ellos habían guardado silencio. Un respeto patriótico quizá hizo que esperasen a la versión de los chicos. Entonces, Alfredo Delgado tomó la palabra y comenzó. Cuando uno se despierta por la mañana entre el silencio de las montañas y ve a su alrededor los picos cubiertos de nieve, uno se siente solo en el mundo, excepto por la presencia de Dios. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Nosotros no queremos que esto, que para nosotros es una cosa íntima,
íntima sea ni manoseada ni tocada, cosas por el estilo. Pero debe ser interpretado y tomado en su real dimensión. Y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. Una vez Delgado culminó, era evidente que todos estaban profundamente conmovidos y ningún periodista quiso hacer más preguntas. Quienes sí hablaron y dieron su aval fueron varios de los padres de los fallecidos, como el padre de Arturo Nogueira, que declaró: «Perdí un hijo en la montaña, pero Dios nos dio otros 16». Con el tiempo se fueron sumando referencias de otros sobrevivientes, como la de Gustavo Cervino, que expresó en el libro de la Sociedad de la Nieve. Cuando nos rescataron, nos pidieron que negáramos que habíamos comido los cuerpos de los muertos. Nosotros éramos jovencitos y se arrimó gente prestigiosa, con mucho peso. Nos dijeron una palabra: escándalo. ¿Pero por qué? Si lo que había aflorado allí arriba era el respeto a la vida, el respeto a la muerte, si lo que afloró en ese infierno fue el afecto, el único antídoto que conseguía disolver parte de ese dolor, ¿cómo íbamos a bajar a la vida y lo primero que diríamos sería una mentira? Después de esta última travesía, los sobrevivientes pudieron continuar su vida tratando de mirar siempre hacia adelante, pero sin olvidar nunca aquella sociedad que habían formado. Por otro lado, mirar de nuevo esta parte de la historia de la que no se cuenta tanto, creo que es necesario para reflexionar sobre la ética de los medios, la moral de aquella sociedad y pensar si las cosas han cambiado.